Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más a el podcast del Águila, versión Aguascalientes. Gracias por vernos, gracias por estar aquí. Esperemos que les esté gustando esta pequeña propuesta que para nosotros es muy grande, pero es un pequeño paso, como dijo Armstrong, para la humanidad, pero un pasote para nosotros los del podcast. Este programa es un programa en el que les vamos a hablar de temas inusuales, temas paranormales, temas de vagabundos, de todo mi chapis. Hablando hablando de chapis, yo no puedo hacer este programa sin este jamón en esta ensalada de coditos llamada vida. Javier Chaparro, ¿cómo estás, Javier? Muy bien, muy bien. Y tengo que hacer la aclaración de que yo sería un jamón de seitán porque veganismo. Entonces, muchas Gracias, gracias. Chapis, gracias por estar aquí. Y pues la Yo soy la estrella, mayonesa. la estrella de este programa. Yo no podría hacer este programa sin estos parches de cuero en la chamarra del maestro universitario Abel Fonseca. ¿Cómo estás, Abel? En los codos, pero Muy en bien, muchas parches de gracias, cuero en los Adrián. codos. Otra vez, encantado también otra vez de estar aquí. Me siento sumamente motivado y alegre de seguir participando con ustedes. Muchas gracias, Abel. Gracias por estar aquí. Es una gran pequeña colaboración que estamos haciendo el podcast del Águila con nuestros amigos hermanos hidrocálidos, en este caso representados por Abel, porque no encontramos a nadie mejor. No te creas, Abel. No te creas, Abel. Muchas gracias. ¿De qué vamos a hablar este día, muchachos? Pues este día les traigo otra de esas historias interesantes. En este caso es la de un gran personaje al que llaman el héroe de Nacosari. El héroe de Este Nacosari. señor, así es, ni más ni menos. Así se le llama popularmente. Su nombre es Jesús García Corona. Es oriundo de Aguascalientes. Oriundo, para los que no saben, quiere decir que fue nacido en Aguascalientes, mi tierra. Esta tierra donde yo vivo, 100% ferrocarrilera, por muchos años un punto estratégico para todos los que viajaban del norte al sur y viceversa. También la Revolución Mexicana, por ejemplo, no hubiera sido posible Sin la si red no hubiera ferroviaria. existido los trenes y la estación del tren que está aquí, que ya es histórica, que ya es heroica La de las tres y que la centurias, Abel. convirtieron en un museo. La de las tres Pero centurias. a lo mejor ya como las tres centurias, exactamente así es como le decimos. A lo mejor ahora que están empezando a utilizarse nuevamente los trenes con este nuevo gobierno, la vuelvan a convertir en una estación funcional, pero de momento es simplemente un museo. Le llaman las Tres Centurias aquí en Aguascalientes. De aquí también es nacido este personaje del que vamos a hablar hoy, el héroe de Nacosari. Una gran avenida de las principales de mi ciudad lleva su nombre también. Muy De bien, hecho, Abel, muchas gracias. Pues hay un día nacional, hay un día de celebración nacional dedicado justamente también a Jesús García Corona, el día 7, cada día 7 de noviembre aquí en México es el día del ferrocarrilero, es la palabra, de los trabajadores del ferrocarril. Y es en honor justamente al héroe de Nacosari, a Jesús García Corona, el héroe de Nacosari. Cada 7 de noviembre, perdón, se celebra el Día del Ferrocarril aquí en México, justamente por él. Pero ok, pues vamos a decir Sí, por qué fue un héroe, por qué fue una gran figura y por qué merece tanta relevancia. de así hecho, Pues es, hasta mi me también, vine chapis. ¿verdad? caracterizado, Javier, mira, orando de Sí, ferrocarrilero, traigo mi overall y traigo mi yompa. sí, A la vez lo con pusieron a limpiar las hojas que cayeron de los árboles en la calle y el güey, no, no, vengo caracterizado. No es cierto. Bueno, para la gente que nos ve, para recapitularles, el día de hoy les vamos a hablar de el héroe de Nacosari. El héroe de Nacosari, Jesús García García Corona, sí. Jesús Corona. García Ok, Corona. Jesús García, el buen Jesús García, el héroe de Nacosari, Jesús sí. García, porque ahorita incluso ustedes nos van a mencionar que hay un pequeño detalle con su nombre en el que el segundo apellido creo que no está corroborado, pero lo que sí está corroborado es de que, como Abel no lo mencionó, este personaje era un operador de ferrocarril nacido en Aguascalientes
el cual por una hazaña se convirtió en un héroe. O sea, su acto heroico, en el que se salvan vidas y se pierden vidas, quedó grabado en la historia de México. Abel ahorita mencionó algo muy importante, el ferrocarril en las épocas, quiero suponer que este señor es de la era revolucionaria. Nació en el siglo XIX, en 1881. Y sí, pues sí, su vida y obras fue entre los últimos años de los 1800 y los primeros años de los 1900. Entonces, Bueno, más o pues menos, era sí. cuando el ferrocarril eran los Tesla de hoy, güey. O sea, era lo más, Sí, era subirte un ferrocarril, era el Tesla. sí. Entonces, vamos a hablar de los hechos. Solo estaba recapitulándole a nuestra querida gente, Javier, el contexto de lo que vamos a hablar. Pero cuéntame, por favor, Abel, ¿quién es este personaje nacido en tu tierra hidrocálida? Hermoso Aguascalientes, quiero volver. Gracias, pues bienvenidos cuando gusten venir a visitarnos. Es una ciudad el día de hoy muy próspera, muy grande, ya cosmopolita, no tan grande como Guadalajara. Guadalajara sigue siendo una metrópoli de mayor importancia, pero como les decía, Aguascalientes pues es un punto neurálgico para la transportación y para el intercambio comercial entre estados, porque aquí mi ciudad se encuentra entre los estados de Jalisco y Zacatecas. Podría colindar también con Guanajuato y con San Luis Potosí, de no ser porque estos otros dos estados que les digo tienen como un bracito de territorio que hace que no colindemos con los otros dos estados, pero para decirlo así de manera práctica, estamos exactamente en medio de los estados que les menciono, de Jalisco, de Zacatecas, de San Luis Potosí y de Guanajuato. Entonces, desde tiempos de la extracción minera, desde la colonia, este era un punto muy importante de paso, y ya posteriormente en épocas de la revolución, pues aquí fue donde, por ejemplo, les digo que Álvaro Obregón venció ya de manera definitiva a las tropas villistas cuando éstas quedaron escindidas o separadas del movimiento, dado a la rebeldía que tuvo en su momento Pancho Villa o las desavenencias que él tuvo con el general Venustiano Carranza. Entonces, el ejército carrancista o ejército constitucionalista también pasó a ser como el ejército oficial de la nación, y las tropas villistas pasaron a ser desertores o, digamos, renegados del movimiento oficialista. Entonces, los combates entre Villa y Carranza empezaron en las tierras de Guanajuato. Hubo un combate muy importante en Celaya, que es donde perdió su brazo el general Obregón. Después hubo otro más adelante en León, y la derrota definitiva de los villistas ocurre también aquí en Aguascalientes. Entonces, esto nada más como para también generar No, un no, poco. es que sí es importante todo eso que estás mencionando. De hecho, eh, ahorita que mencionabas la importancia estratégica, geográfica que tiene Aguascalientes, por ser pues sabes que están en el mero en medio, en el bajío, en el mero en medio de la República. Sí. Tienen, he aquí por eso que el nombre de esta persona y su hallazgo se da a conocer. Mencionabas que en esa pelea perdió el brazo, ¿quién? Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, de un cañonazo Ah, hijos. le tumbaron un brazo, y sin embargo, Pues él le fue fue bien. el que ganó. Ahora sí que ganó, pero ¿a qué costo? ¿Verdad? Quedó manco. Inclusive su apodo históricamente de Álvaro Obregón es el Manco de Celaya. Qué Pero pinches, perdón por la palabra, pero yo, o sea, güey, pues recuérdenme por otra cosa, no como el manco de Celaya, pues. Bueno, a ver, échale, por favor, échale.
Bueno, volviendo a nuestro personaje del día de hoy, Sí, quiero decir que este señor, Jesús García, hubiera quedado intrascendente en la historia, hubiera sido una persona completamente anónima y olvidada, a no ser por la situación que se generó en algún momento dado. Vamos diciendo también un poquito de su crecimiento profesional, por decirlo Mm. así. Él empezó siendo cargador, empezó siendo, pues como De dijéramos, hecho, una antes de estar chapulitia. en la industria ferroviaria era minero. Su primer oficio fue como minero de cobre, me parece. Pero él ya tenía el interés por las máquinas, porque en su familia su papá era mecánico, mecánico no de carros modernos, ¿verdad? Obviamente, o sea, pero sí, sí, mecánico de pues de maquinaria, la sí, no, época. sí, de la época de maquinaria de vapor. Entonces, su papá le enseñó el oficio de la reparación de las máquinas, de la mecánica, y él tenía ya cuando conoció a los trenes, pues él quería ser operador de trenes o mecánico de trenes, pero por su edad y por otras situaciones, pues no le hacían mucho caso, no lo empleaban en lo que él quería y pues se conformó al principio como ser minero de cobre, pero sí tenía este interés siempre buscó estar ingresar o ser parte de la industria ferroviaria, perdón, hasta que pues poco a poco tuvo que ir escalando, haciendo méritos, haciendo pruebas y sí fue quedando. Y lo que pasa, Javier, es que Ujú. él empezó a trabajar desde muy joven. Sí, en su Yo creo que ni adolescencia, a los siquiera 15, era 16, mayor de 17. edad, habrá sido por ahí de los 14, 15 años. Ujú. Por eso todavía no le permitían entrar a la Sí. industria ferroviaria. Pero también cabe aquí aclarar o decir que los talleres del ferrocarril, es decir, Mm, el área donde se reparaban las máquinas, donde se producían vagones nuevos, etcétera, sí. están precisamente en este parque, el que mencionaba Adrián, al que ahora le llaman las Tres Centurias. Entonces aquí era también como, digamos, el sitio donde se arreglaban los trenes, donde se, Mm, se construían máquinas, etcétera. Después de que él ya tuvo finalmente la edad, y como bien lo decías tú, dado a que su papá era mecánico en el taller de ferrocarriles y le enseñó todo lo que sabía, pues él pudo entrar a trabajar primeramente, precisamente en el área del taller, ujú. en la casa redonda que le llamaban, y después de ser mecánico y tallerista, llegó a convertirse con el paso del tiempo y debido a su esfuerzo y a su perseverancia en un maquinista, es decir, en el Sí. conductor de los trenes. O sea, O sea, en finalmente, principio digamos que ese ya era como que, su trabajo, su oficio era estar en una estación fija, ¿no? O sea, él esperaba que le llegara el trabajo a él, le esperaba que le mandaran alguna desperfección que arreglar, pero lo que quería era justamente era no estar ahí en ese lugar fijo, él quería andar en los motores, ¿cómo se llama el primer vagón del tren? La máquina del tren. Ujú. Ser operador, exacto, en la pues, máquina del tren. ujú. Ok, me imagino que, bueno, no me imagino, debió Operador o haberlo sido, conductor. Sí, sí, sí. que debió haber sido como un oficio bastante bien pagado, quizá una posición, Mm, ¿por qué? Porque en ese momento era el auge, el boom. Entonces, sí. ser mecánico de cualquier cosa que tuviera que estar relacionada al ferrocarril, pues te garantizaba un ingreso bueno. La plaza está de las Tres Centurias, a ver si les puedo poner fotos, incluso actualmente tiene trenes ahí en display, en exhibición. Estos trenes pues son de la época, ¿verdad? Están rescatados, pero quiero suponer que esta persona de ahí esa aspiración de decir, oye, yo quiero llegar a ser maquinista o quiero ser a lo mejor crecer en este rubro Ujú. de los ferrocarril. Sí, 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 sí tenía un entusiasmo. Era también como una especie como de carrera. Sí, sí, sí. Decía que esto era también como una carrera, ¿no? Y iban ascendiendo en puestos Ujú. y pues ya ser Un desarrollo maquinista, profesional, ser sí. el operador, el conductor Ujú. del tren y les daba estatus Sí. socialmente, les daba como que un reconocimiento, Mm. una aceptación popular.
Acordémonos de que la tecnología de aquel tiempo hacía que los trenes caminaran movidos por vapor. Sí, eran máquinas de vapor, sí. Para que se produjera ese vapor, tenían que ir quemando carbón en la máquina del tren. Exacto. El motor del tren tenía un mecanismo que mediante la combustión de carbón se generaba el vapor y el vapor hacía que las ruedas giraran, y una vez empezando a girar las ruedas de la máquina, pues ya se iba jalando todo el trenecito. Obviamente los vagones no tenían ninguna otra, Impulso, propulsión, ningún otro más que la sistema máquina. eléctrico o mecánico. Pues, el impulso, la propulsión se daba en la máquina. La máquina era la que jalaba todo el tren. Pero era medio peligrosón porque también el fuego, si no se controlaba, es decir, si había más de la cuenta, se podía hacer un incendio en la máquina, y pues luego había gente que moría también así, calcinada, cuando echaban carbón de más. Tenían que ir bomberos con los operadores maquinistas. Tenía que haber bomberos expertos justamente para, en caso de que comenzara a haber un incendio, sofocarlo de inmediato. No, nomás te iba a mencionar, yo durante muchos años siempre creí que el carbón que le echaban a la máquina era el carbón como con el que hacemos la carne asada, pero no, El o carbón, sea, sí. Sí, es que hay que hacer esa distinción. Hay carbón vegetal y hay carbón mineral. sí, es el carbón que extraen de las Sí, minas, sí, sí, sí. la piedra esa que le pican y las Sí, minas de carbón. Yo sí. siempre creí que era carbón de carne asada durante No, muchos años, hasta que eso alguien me... es sí. Bueno, por favor, adelante, continúen, por favor. Como buen norteño, Adrián, creyendo que todo funciona con Pues, carbón vegetal. de hecho, sí, ese es una buena puntualización, ¿eh? Sí, fue pertinente porque en las carnes asadas, ese carbón que usamos proviene de la Sí, leña, sí. y es para que no se contamine, digamos, la comida, ¿verdad? Sí, Pero sí. pues en la máquina, pues ahí no iban a comer con ella, y por eso era otro tipo de carbón. De hecho, los carboneros también, había un dicho, ¿no? De que pareces carbonero, cuando llegaban los niños todos manchados de la calle, ¿no? De que venían de jugar o así, con Con lamparudos tierra, ¿no? o Sí, llenos le decían sí. las mamás, pareces carbonero, pero se referían a eso porque los trabajadores que habían dos encargados de estar echando carbón, o sea, con pala, ¿verdad? Estaban echando el carbón ahí a la máquina, y pues siempre acababan todos tiznados. Y de hecho Bueno, los que trabajaban en las minas de carbón, pues su trabajo también era muy pesado porque pues tenían que llenar carritos del tren precisamente con ese material y sacarlos de la mina. Entonces, pues, y muy mal pagado, por cierto. Inclusive dicen que el mismo Pancho Villa, cuando muy joven, una de sus chambas, si no es que su primera chamba, también Sí. fue ahí en las minas de carbón. Pero bueno, y eso ya sería otra peligroso historia. y mal Entonces, pagado, y de hecho la este, mayoría de los mineros morían porque se les picaban los pulmones, se les podrían los pulmones, y así de pobres como entraron, así de pobres salían muertos de la mina, porque obviamente ninguna compañía les ayudaba médicamente ni eso. Por favor, Abel, o tú, Chapis, que esta persona, pues sí, entonces él ya ya llegó. vamos entrando sí, viene la parte interesante, porque ahora sí vamos a empezar a narrar el anécdota, el que cuenta la experiencia específica que convirtió a Jesús García en el héroe de Nacosari. A ver, échale. Esto es, eh, ya siendo él maquinista, ya siendo él operador del tren, se le encomendaban viajes al norte del país, inclusive a los Estados Unidos, porque en aquel tiempo la frontera no estaba tan cerrada ni tan, Había paso libre, sí. ni tan restringida, ni tan vigilada. En aquella ocasión se le encomendaron dos viajes originalmente que tenía que hacer de Guadalajara a Hermosillo y de Hermosillo
me parece que a Arizona o a California, llevando TNT, es decir, dinamita, Cartuchos de explosivos, dinamita, sí, este que eran material usados en minería, sí. sumamente peligroso y más en aquel tiempo. Exactamente, precisamente llevaba esas dinamitas a las minas de carbón o la traía de Estados Unidos a México o la llevaba. El caso es que tenía que hacer 2 viajes en esta ruta que les comento, la ruta del Pacífico, de Guadalajara a Arizona. Y, pero luego, ya ven cómo son de explotadores en el sistema capitalista en que vivimos, Es raro, pero sí. y más en este tiempo. Casi no, pero sí. De Casi no, repente pero hay excepciones, le pues. salen con la sorpresota. ¿Qué crees, mi rey? Tienes otro viaje, tienes que hacer otro viaje más. Entonces, ese tren, el mismo tren que hizo los 2 primeros viajes, iba con un tercer viaje. La máquina ya se estaba sobrecalentando demasiado, ya había sufrido un desgaste Era por haber estado su funcionando tren se llamaba la sin. máquina número 2, era el tren del cual estaba encargado, por el cual manejaba así. Yo creo que, yo me imagino que cada tren tenía como un nombre distintivo y el tren de él se llama así, máquina Ujú. número 2 nada más, La entonces, máquina número la 2. máquina número 2, entonces era la forma en la que se reconocía el tren que él manejaba. Entonces ahí viene el número 2 o ya se va el número 2 o así. Entonces, lo que dice él es que sí, la máquina Pues sí, número no, 2 no, más que apodos, el sí tren de él, llevaban números. Por sí, ejemplo, la que tienen sí, sí, sí. aquí en exhibición ¿Cómo se llama? es la 501, me parece. Es Ah, la la que máquina todavía están 501. aquí exhibiendo en el Museo de las Tres Centurias. Pero sigue, Javier, sigue, por favor. Entonces, el tren encargado de Jesús García Corona, quien después era reconocido como el héroe de Nacosari, era un tren que jalaba 10 vagones. Entonces, estos 10 10 vagones, vagones sí, cargados de dinamita, güey. no, de diferentes materiales, de diferentes Entre materiales, ellos de la cobre, de dinamita. carbón y entre ellos dinamita, ajá. Entonces, en este ajetreo, Sí, en esta, en aquel día, todos los 10 vagones completos, todos los 10 vagones, en esa ocasión específica, llevaban dinamita. sí, porque fue Es decir, como no bien había dice ningún Abel, otro material en ese día. sí, fue como un trabajo de último momento, ¿no? Le dijeron, ah, ¿sabes qué? También llévate esto, pero, o sea, no estaba planeado, pues, o no estaba dentro de, de, de la, de los objetivos que tenía con que cumplir. Entonces fue como que al último le dijeron, ah, ok, Del lo hicieron itinerario. apresurado y acomodaron mal los vagones, los cargaron mal, porque la dinamita siempre se tiene que cargar hasta el final, nunca cerca de la maquinaria. Y en este caso, que fue el día 7 de noviembre de 1907, este, fue lo que sucedió. La dinamita la cargaron en los primeros vagones, así, atrásito de la máquina, de la fuente del motor de vapor. Entonces, pues fue lo que obviamente iba a Oigan, causar un muchachos, desastre. bueno, nada más esa analogía. Ujú. A las bombas atómicas se les da una medida que son los megatones. Ah, Algo así para no, si me equivoco, igual se los corrijo, pero por ejemplo dicen detonaron en Hiroshima y Nagasaki ujú. bombas de tantos megatones. Un megatón, hasta donde tengo entendido, es cierta cantidad de toneladas de dinamita. O sea, Sí. así se mide el poder destructivo de este tipo de artefactos. Ujú. Quiero suponer, no sé si tengan el dato y si no, pues ahí se lo debemos, que la cantidad de dinamita que venía en ese tren sería equiparable a una mini bombita atómica Ujú. chiquita. Sí, fue una explosión grande, sí, y fue una explosión a campo abierto. Exactamente. Muy buena comparación. Diantres. Pero bueno, Pero ahí va para el no detalle. adelantarme, échale. Sí, ahí va el detalle. El detalle fino es que en el momento en el que iban ya rumbo al norte, eh, precisamente a punto de pasar por el pueblo de Nacosari, Sonora, por eso de ahí el héroe de Nacosari,
En ese pueblo, Nacosari, Sonora, pues habían unos cuantos habitantes, tal vez no hayan sido muchos, pero pues era una población, digamos, importante, considerable, y el tren, en ese momento, con la máquina sobrecalentada, ya con incendios internos en el motor, estaba a punto de hacer explosión y pues si explotaba la máquina, obviamente iba a producirse un efecto, una reacción en cadena y esto iba a generar que explotaran también todas las Sí. cargas de dinamita. De hecho, el Entonces, motor del tren ya expulsaba chispas, expelía ya llamaradas y chispas, o sea, ¿Saben cuánto tiempo pasó desde, bueno, me imagino que él va en su recorrido, último recorrido, se fuerza, no sería se fuerza la máquina empieza a dar problemas. ¿Saben cuánto desde, no se sabe desde dónde empezó como que decir, o sea, pasó justo ahí en Nacosari justo antes, cuando, justo antes de entrar al pueblo, ya las llamaradas empezaron a hacerse latentes. Los bomberos y los carboneros dijeron esto no va a funcionar, necesitamos brincar del tren y salvarnos porque va a ser explosión. Pero aquí viene el acto heroico, precisamente, que es más, me gustaría que lo contara Chapis, esta última parte, este detallito maravilloso, las palabras exactas que él dice: muchachos, voy a enfrentar mi destino, aquí viene el propósito por el cual yo nací, yo me voy a llevar esta máquina a todo vapor para, en vez de estallar en el pueblo, hacerla que explote afuera, en el desierto, a campo abierto. Entonces, sí, dinos más o menos cómo estuvo, Javier. sí, ¿Saltaron todos los demás? justamente la decisión era la única opción que tenían ellos era saltar y salvarse, y justamente como Isabel, él decidió quedarse, conducir la máquina y llevarla lejos del pueblo. Y justamente después de esas palabras que pronunció, también les pidió a sus compañeros trabajadores del tren antes de que saltaran, dijo, por favor, díganle al sacerdote que dé una misa en mi nombre. Él ya reconociendo que no iba a regresar, que ya estaba sacrificándose. Entonces saltaron todos los trabajadores del tren, él siguió en marcha y se fue él solo y pues explotó toda esta carga de dinamita en el tren. quiero Este, suponer, mi chapis, que el tren requiere algún tipo de manipulación humana para, para continuar el viaje, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. Si se hubieran bajado todos, pues ahí se hubiera quedado parado el tren, o sea, esperar a que entonces sí explotara. requiere a lo mejor un movimiento. Yo no soy Un maquinista, pero operador, quiero sí. suponer que sí requiere algún tipo de movimiento de palancas, de algo que haga que el tren Sí, que lo mantenga en continúe. funcionamiento, sí. Sí, 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 ok. necesita un operador que lo mantenga en funcionamiento. A pesar de, Entonces, a pesar de este acto heroico, murieron 13 personas, además de Jesús García Corona, murieron 13 personas, pero pueden haber sido el pueblo entero, puede haber sido todo ¿y esas el 13 pueblo personas completo. dónde Pues estaban? fueron las que estaban más cerca de la explosión, en las afueras de la Es ciudad, o que, no bueno, sé. la gente no sabía, güey, ¿verdad? O sea, obviamente la Sí, gente del no, 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 pueblo fue un acto de emergencia, fue un acto que sucedió así rápido, pues como todo accidente, no hubo plan de, ¿se de sabe a qué hora maniobra ni del de. día pasó esto, Chapio? ¿O tú, Abel? Ya, fue O como a sea, las 2 de la tarde, sí, o que fue de fue Sí, en día. plena luz de del día, día. sí, Ya, digamos, si hubieran saltado todos, la máquina hubiera empezado a desacelerar, hasta desacelerar, detenerse, sí, y perdón, y la explosión hubiera ocurrido justo a la mitad del pueblo. Entonces, lo que se Ok. requería era que este señor estuviera echando más carbón y haciéndola avanzar a toda velocidad, precisamente para que explotara afuera, o sea, ya a la salida del pueblo, aunque sí, tal vez todavía una o dos casitas de las que quedaban ahí a las orillas fueron las que alcanzaron a sí, perjudicarse, y como dice Javier, pues desafortunadamente otras 13 personas sí fueron víctimas de este suceso, un terrible accidente,
pero que pudo haber Imagen debió ser, ¿no? O sea, ver por tu pueblo atravesar un tren que está cubierto en llamas, o sea, un tren que ya venía envuelto en fuego y cruza tu pueblo y cruza las vías y tú lo puedes ver y ver cómo se va hacia el desierto y de pronto se detona, pues, la explosión, la carga de dinamita que tenía, sacudió a todo el pueblo. Hay muchas anécdotas que dicen es que todas las casas se vibraron, o sea, la fuerza de la explosión sí fue devastadora, pero... Es que imagínate, Javier, lo que te mencionaba, o sea, no eran Ujú. 2 cartuchos de dinamita, No, no, güey, no, eran un cajas de cargamento. cuenes, eran Ujú, toneladas de dinamita, tío. Aquí ya mm, estamos hablando de mm, una explosión que ya se puede medir incluso hasta a lo mejor no llega al mm. megatón, a lo mejor sí, Sí, pero ya estamos hablando de una explosión de tamaño sí, considerable, güey. O sea, no sí. estamos hablando de que No, explotó sí. el tanque de gas LP y tumbó la barda, No, güey. O no, sea, no, no, no fue una catástrofe. Inclusive, para que se den una mejor idea, ahorita estoy pensando, digo, como paréntesis o comentario aparte, cuando yo estaba joven, como de 16 años, estuve trabajando en la construcción de un tramo carretero de Guadalajara a México, allá en el 93. Carlos Salinas de Gortari estaba construyendo esa carretera, México-Guadalajara, y yo estuve trabajando ahí y me tocó ver cuando la carretera va a atravesar por donde hay un monte, una montaña, los ingenieros lo que hacen es explotar una porción, Mm, una parte de la montaña la hacen explotar precisamente con dinamita, luego ya después remueven los escombros y sigue el trazo de la ruta por donde están construyendo la carretera. Entonces, yo me acuerdo que a veces avisaban desde la mañana, hoy van a haber explosiones, hoy van a haber explosiones, y decían dónde y todo para que la gente ni se acercara. Y me acuerdo porque también estuve viendo de cerca cómo los ingenieros hacían un hoyito en la tierra, metían 4 cartuchos y con un cable los unían mm, al siguiente orificio que era como a, digamos, 10, 20 metros más allá. Entonces, una explosión completa, estamos hablando de que llevaba unos 6 orificios del tipo del que les estoy describiendo. Entonces, 4 por 6, ya más o menos hagan la cuenta. Esos son los cartuchos que explotaban para 24 abrir cartuchos. una fracción grande de la montaña. O sea, mm. eso habría un Oh, hoyo como de, como de unos 30, 40 metros de distancia y como de unos, no sé, unos 10, 15 metros de altura. Entonces, toda esa tierra, todas esas piedras y todo, era removido con las explosiones. En un día de explosión, por ejemplo, estaba uno a la distancia, digamos a 1 kilómetro de donde iban a hacer las explosiones, y se oía el madratazo. ¡Pah! Y hasta se cimbraba, como dice Javier, el terreno, el terreno adyacente a donde estábamos nosotros y a la distancia que estábamos, se sentía hasta como una especie de mini terremoto. Entonces, digo, es como por más o menos, yo les digo, no soy experto tampoco, no soy ingeniero en explosivos ni nada, pero eso es como yo más o menos lo percibí en esa corta edad y es lo que puedo poner ahorita como referencia, ¿no? Para saber sí, las no, dimensiones No, también y de la aparte, en la condiciones onda controladas, muchísima fuerza en condiciones controladas, imagina lo que fue. la onda expansiva, Sí, Javier, que se debe sí, haber generado, o sea, debió sí, haber sido varios kilómetros a la redonda, sí. donde, o sea, la explosión es una, pero la onda que Ujú, se genera, el aire sí, que se empuja, sí. es incluso mucho más letal que la explosión en sí. Ujú, sí, Mucha gente les estallan los órganos, les estallan los tímpanos, sí, 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 sí. hay fragmentos de esquirlas de pedazos de piedra, madera que salen Ujú. disparados. Aún así en un intento esta persona, Jesús García, ¿cómo era? Perdón, se me fue. Jesús Sí, García Jesús Coronas, García Corona. el Jesús héroe de García, Naguasare. él en un intento por salvarlos, aún así hubo víctimas, o sea, quiero suponer que fueron de esta misma onda expansiva que, o sea, Ujú. no,
Y aún así, fíjate, estamos hablando de que fueron 13. Ujú. ¿Y qué pasa después de la explosión? Llega el gobierno, Mm, le dan su misa que él pedía, la mm. gente se juntó y le hizo ahí un honor, ¿o qué pasó, muchachos? Ya Sí, para ir cerrando. Pues mira, efectivamente, así tal como lo dijiste, o sea, le hicieron la misa que él solicitó, le rindieron muchos honores, sobre todo aquí en su tierra natal, y te digo, posteriormente se oficializa el día 7 de noviembre como Día del Ferrocarrilero, después de este evento que ocurrió. Pero Este, hay más. échale. Es que, fíjate, yo sé que a ustedes les encanta también la parte paranormal y la cuestión esta Pues para eso estamos aquí, Abel. las ¿Qué leyendas sucede y después de que cómo nace la leyenda de Cuéntame? pues es que algunos dicen que todavía, de vez en cuando, en algunas noches oscuras y calmadas, allá en el pueblo de Nacosari, se puede llegar a escuchar el silbato del tren, o algunos inclusive han llegado a ver que va circulando o que va transitando la máquina en fuego, cuando pues ya de hecho no hay nada, ¿ven? Es como que el mm. tren fantasma que en algunas ocasiones todavía se manifiesta o vuelve a aparecer. Te creas, risa malévola. Fíjate, entonces, a raíz de este suceso, he aquí que llegamos a la parte anómala, este, nace la leyenda del tren fantasma de Nacosari, en el que hay gente que asegura que lo escucha y hay gente que asegura haber visto como un espectro, un fantasma, algo de fuego que va recorriendo las vías. Este, Así ya nomás para añadir, ha habido investigadores parapsicológicos, o sea, la gente que no caza fantasmas, porque pues se escucha mal, es investigadores de lo paranormal, parapsicológicos, que han hecho lo que se llaman las grabaciones y han obtenido psicofonías. Psicofonías son sonidos pues que se supone que no existen, del más allá, pues en pocas palabras. Ha habido gente en Auschwitz, no sé cómo se pronuncia, pero que ha grabado Auschwitz. Mm, en el Auschwitz, ha habido gente que ha grabado psicofonías del tren, cuando por allí hace más de, no sé, 60 años que no pasan trenes. ujú. Entonces, ellos en su investigación, pues ponen grabadoras, hacen preguntas de, ¿hay alguien aquí? Cosas así, y han obtenido estos registros de ferrocarriles, y dices, pues en ese lugar tan característico, por la tragedia que sucedió de los trenes, entonces sí hay evidencia de estos trenes grabados en psicofonías. Pues, si la gente los escucha, pues es por algo, ¿no? Digo, la leyenda nace a raíz del Sí, hecho de, inclusive, por ejemplo, sí, 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 échale. mira, los investigadores paranormales, por decir, si llevan su equipo especial a los manicomios antiguos que ya están cerrados o a las cárceles viejas que alguna vez existieron o a los panteones. Inclusive hay otros registros que pueden captar de voces, de llantos, o sea, de las almas atormentadas o de la energía, se podría decir tal vez que quedó capturada en Mm, ese lugar. Entonces, es interesante porque pues también si algún amigo, compañero o persona en general del público que nos está viendo por allá en Sonora conoce de esto o ha escuchado de esto o tiene la referencia, inclusive podrían enriquecer un poco más la narración que hicimos el día de hoy, pero por lo pronto estos son los datos con los que contábamos. Híjola, pues está interesante, digo, hay sentimientos encontrados porque dices, o sea, qué chido que ese güey se aventó a la misión, pero también qué triste que tuvo que hacerlo, ¿no? Porque a final de cuentas, pues él, ahora sí que, como dice la maestra McGonagall en Harry Potter, dice, sí, los actos de Potter fueron heroicos. Mi pregunta es, ¿por qué fueron necesarios?
Y esa es la pregunta aquí, o sea, ¿fue heroico su actuar? Claro, pero la pregunta es, ¿por qué fue necesario que él fuera un héroe? Pues porque lo explotaron, güey. Y En fíjate pocas palabras. qué irónico, qué irónico, porque déjame decirte algo, el lema de los ferrocarriles nacionales de México es la seguridad ante todo. No sé si sabían ustedes eso, pero por muchos años ese fue el lema de los ferrocarriles, Eso la dice todas las seguridad ante máquinas, Abel. todo. Entonces, pues Safety first. a Sí, veces, safety first, dicen en todas partes, pero todos sabemos que no es cierto. No, no no, te y a creas, veces es incompatible con las exigencias del capitalismo. No, pero, pero hay que recalcar que pues recibe el honor merecido, o sea, hay monumentos y calles en su nombre. El pueblo cambió a su apellido, ahora el pueblo que él salvó ahora lleva su nombre también, es el pueblo de Nacosari, que bueno, que no se Es, llamaba así, va, que se llamó ¿no? después de él. El nombre completo, Mm, perdón, sí. ahora es Nacosari de García. Nacosari García se llama la ciudad ahora, sí, Ok, así es. en Nacosari honor de a García. esta persona Y que lo de salvó. hecho recibió un reconocimiento internacional también por parte de Estados Unidos. Recibió hay creo que es una medalla que se llama em, American Royal Cross of Honor o algo así de Washington, un reconocimiento que te da la Casa Blanca el gobierno de Estados Unidos, pues, en algún momento también se le dio ese honor a Jesús García Corona, al héroe de Nacosari. Entonces, no nomás aquí en México, incluso en, pues En el en su mundo. tiempo sí es recordado, sí es reconocido. Y debe seguir así, no debe ser olvidado. Sí, pues es que también ese es uno de los propósitos de este programa, de traerle a la gente historias, leyendas, y eventos paranormales que cruzan la frontera de lo anómalo. Muchachos, vamos cerrando, algo más que les gustaría agregar. Sí, ya nada más por último, estaba pensando, me da mucho gusto que pudimos haber hecho la compensación, porque la vez pasada, el capítulo anterior que grabaron conmigo, o que me hicieron favor de invitarme a grabar con ustedes, hablamos del General Fierro, El y pues carnicero. es un personaje tan siniestro y oscuro. Y el día de hoy, pues este otro señor, Mm, Jesús García, como que pone el contrapeso en la balanza, ¿verdad? sí. Entonces tenemos dos personajes contemporáneos históricamente, Ujú. pero equidistantes totalmente en cuanto a su naturaleza y en cuanto a las razones por las cuales históricamente se les recuerda. Entonces, pues ahí está El desde mi contraste. perspectiva, ¿verdad? La Sí. conclusión para el día de hoy de que siempre por cada cosa mala, siempre hay una buena que la Mm, compensa, y pues así es todo en el universo, ¿verdad? Es el yin yang de la vida y en este caso de la historia nacional. es una buena disertación, sí. Pues sí, pero pues en mi caso, Pichi Chapis no hace nada, yo tengo que estar haciendo dos cosas buenas porque ese güey no hace nada en el mundo, para si no se rompe el balance, trabajo doble, nomás para salvar al universo. Chapis, algo que te gustaría agregar, aunque me veo muy Nada corto más tu opinión. no, 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 el agradecimiento también para a quienes nos hayan escuchado, espero que les haya parecido interesante. Y sí, si quieren puntualizar o agregar algo más, pues adelante, tenemos comentarios y con mucho gusto les responderíamos. Claro que sí, Chapi, lo que tú digas está bien. Pues, igualmente, no me quedaría más que agradecerle a toda la gente que nos ve. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, en la página de Facebook, el Podcast del Águila, ahí se lo subo. En el grupo de Facebook, el Podcast del Águila, con acento en la A, ahí les subo videos muy divertidos y también este programa. Y si tienen mucho dinero en Spotify, y si puedes verlo en YouTube, pues nomás para que nos comentes. También de mi parte sería todo. No me quedaría más que agradecerle a ustedes dos, muchachos. Gracias, Chapis. Gracias, Abel. Y la siguiente semana, bueno, la siguiente, cuando volvamos a grabar, les traeremos alguna otra leyenda, ya sea local, nacional o internacional. No se preocupen, nosotros a todo le entramos. Igual y a lo mejor convendría como para hacer un equilibrio perfecto aquí, un triángulo de ¿cómo se dice? Un triángulo equilátero de historias y de
en cuanto a lo que es la participación que me han dado, a lo mejor contar algo de allá de Ciudad Juárez o de Chihuahua y y ponerme yo a investigar, pues para nada más como apoyarles. Pues que yo sepa, nada más hay un evento, Abel. Bueno, ahorita lo hablamos tú y yo, ahorita lo hablamos nosotros. Hay un evento en el que en una discoteca de aquel entonces pasó un evento paranormal que tuvo a todos los asistentes de testigos. Pero sí hay 2, 3, pero pues aquí todos de Juanga, aquí todos que se aparece Juan Gabriel, que cantó Juan, aquí todos de Juan Gabriel, no te preocupes, aquí queremos y amamos a Juan Gabriel. Pues muchísimas gracias, recuerden que pueden seguirnos en donde los dije, y si eres mujer y eres de Aguascalientes, estoy soltero y disponible. Nos vemos la siguiente semana, este es el podcast del Águila, gracias, bye. El podcast del Águila. Bye, gracias. Gracias. Bye.